Ya. Sí lo escucho. Ya, mire, detenidamente vamos a ver esto y después hablamos al respecto, ¿sí? Observen. Nicole Méndez, ¿qué ves? ¿Qué has visto? Doutor, em realidade, meu vídeo está travado. Eu só vi a parte inicial. Não consigo. Se ha congelado, Doc. Sim. ¿Cómo? A imagem está congelada. ¿Ah, sí? Sim, eu vejo toca. o coração. Sí, otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Ahí ven? ¿Ven? Agora sim. Sí, sí. Cualquier cosa me pasan la voz, pues. Ya. Já. ¿Ven bien? Sim, estamos vendo. Sí. Ya, ¿qué ves? ¿Qué has visto, Nicole? Me parece como montão de sangre coagulado ao redor do coração, algo assim. Ya. Samael, ¿tú qué ves? ¿Ves qué distingues? ¿Qué puedes decirnos? Primeramente, la persona ahí, ¿no? Ha cortado el pericardio y había dentro mucha sangre coagulada. Y yo veo ahí que hay una incisión grande ahí en el corazón. No sé si el infarto puede causar eso, una apertura ahí en el ventrículo. Y ahí, yo estoy entendiendo que esa sangre que estaba adentro del corazón, ¿no? Entonces ha extravasado, estaba en el pericardio, como se ve ahora. Ya. Cintia, ¿qué ves, Cintia? Doctor, yo también veo, como dijeron, un coágulo que están sacando del corazón. ¿De qué parte del corazón? De los ventrículos. De los ventrículos. A ver, Nicole Monteiro. Me parece sí que es sangre coagulado puede ser resultado de un derrame pericárdico, no creo, no sé. Laisa. Lo mismo que dijeron mis compañeros, doctor. Coágulo alrededor del corazón, es decir, en el pericardio. Y bueno, creo que sí, sería eso. Tamponamiento cardíaco. Ya. ¿Quién más está viendo? Las chicas. Yo. Lisbeth. Sí, como dijeron también mis compañeras, pues veo un coágulo, pero no sé si estoy bien, pero como que el corazón, ese coágulo estaba presionando al corazón. Muy bien. ¿Quién más está? ¿Alguien más? El último. Carol. Ya, efectivamente, miren chicos, ahí dime Marina, estoy ocupado. Sí, estoy yéndome. Sí, chao. Sí. Ya chicos, miren, efectivamente, si nosotros vemos aquí, están cortando el pericardio, ¿no? Hacen una incisión grande del pericardio
y se nota que en la cavidad pericárdica hay un coágulo que envuelve al corazón. Es un coágulo, ¿no?, de sangre, y se expone la parte del ventrículo, de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y vemos ahí donde está aquí esta mancha, aquí, esto es una rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces ahí lo limpian, ven, y se observa acá que está la rotura, ¿sí? Entonces aquí está roto, toda la sangre, todo el contenido del ventrículo izquierdo ha ido a la cavidad del pericardio. Y entonces en el pericardio se ha ido acumulando la sangre y al último ha presionado al corazón. Eso se llama taponamiento cardíaco. Entonces, el ventrículo, ¿por qué se rompió? Una de las causas que se ha roto el ventrículo izquierdo, de la pared libre del ventrículo izquierdo, es el infarto. Entonces, es una consecuencia mecánica del infarto, ¿sí? Entonces, ¿existen complicaciones del infarto? Sí, cierto, existen complicaciones del infarto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy, las complicaciones del infarto de miocardio, ¿ya? Entonces, mire, las complicaciones del infarto de miocardio tenemos nosotros complicaciones mecánicas, complicaciones eléctricas, complicaciones hemodinámicas, la trombosis y el tromboembolismo y las complicaciones pericárdicas. Dentro de las complicaciones mecánicas, por ejemplo, la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, del video que hemos visto. Puede ser mecánicas también la rotura del septum interventricular cuando el infarto se encuentra en el septum interventricular. También puede haber rotura de los músculos papilares o del aparato valvular de la válvula mitral cuando el infarto es en la región anterior. Y por ende, la válvula mitral va a ser no competente y va a haber una insuficiencia mitral que le va a llevar a la larga a una falla aguda, ¿sí? También nosotros como complicación mecánica podemos determinar esos aneurismas cuando el infarto, las paredes se adelgazan en el transcurso del tiempo y se vuelven como unos globos, como unas tetillas. Entonces son unos aneurismas, ¿no?, del ventrículo. Entonces todas esas son complicaciones mecánicas. Las complicaciones eléctricas vienen a ser todas las arritmias, tanto taquiarritmias y como bradiarritmias. En las taquiarritmias, las más prevalentes son las fibrilaciones auriculares y las extrasístoles ventriculares, como hemos ya estudiado anteriormente, ¿sí? Y las de las bradiarritmias, sobre todo los bloqueos, ¿ya? Bloqueos del nodo sinusal, disfunción del nodo o bloqueo del nodo auriculoventricular. Y las complicaciones hemodinámicas, la primera complicación hemodinámica es una falla cardíaca. Nosotros cuando diagnosticamos el infarto, nosotros le tenemos que escuchar el pulmón, de repente está congestionado, el paciente viene también con disnea, entonces viene con algún grado de falla cardíaca. El grado, la máxima expresión de una falla cardíaca es el shock cardiogénico. Puede venir también el shock cardiogénico, ¿no?, como vamos a ver mañana o pasado mañana. Entonces todas esas son complicaciones hemodinámicas. Trombosis y tromboembolismo. En el infarto, el ventrículo izquierdo no se contrae muy bien y la sangre no es expulsada, se acumula en el ventrículo izquierdo. Ahí hace remolinos y se forma, por estasis, se forman trombos en la parte apical del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y tromboembolismo, ¿por qué? Porque esos trombos a veces son pequeños y con el flujo sanguíneo embolizan al sistema circulatorio mayor, ¿ya? Y algunas complicaciones pericárdicas, ¿por qué? Porque en el infarto se ha determinado de que hay una inflamación inclusive a veces del pericardio y esa segrega un líquido. Estamos hablando sobre el síndrome de Dressler, no sé si habrán escuchado. Entonces todas esas son complicaciones del infarto, pero lo que de mayor prevalencia son las complicaciones mecánicas, ¿sí? Las complicaciones mecánicas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Sobre todo, una de las complicaciones mecánicas más de mayor prevalencia, que es la rotura del tabique interventricular. Entre las complicaciones mecánicas tenemos la rotura del tabique interventricular, la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, donde hemos visto el video, la insuficiencia mitral aguda postinfarto, los aneurismas ventriculares, los pseudoaneurismas y el infarto del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, todas esas son complicaciones mecánicas. Nosotros hoy vamos a estudiar lo que es la rotura del tabique interventricular, ¿ya?
Entonces, esta rotura del tabique interventricular, hay una incidencia entre el 1 hasta el 2% de todos los infartos, ¿sí? Ocurre por lo general en las primeras 24 horas, ¿no? E inclusive hasta el 5.º día después del inicio de los síntomas. Cuando el infarto es en la cara inferior, la mortalidad estamos hablando de un 70%, y cuando el infarto es anterior, la mortalidad es un 30%, ¿sí? Hay factores de riesgo que precipitan el desarrollo de estas complicaciones mecánicas, sobre todo la rotura del tabique interventricular, sí, cierto. ¿Y cuáles son? La edad avanzada, el sexo femenino, o sea, ¿quiénes más rompen el septum? Las mujeres, aquellos pacientes que son hipertensos, si la localización es anterior como un primer episodio, ¿sí? Y que en la cinecoronografía no hay colaterales, o sea, a veces colaterales llamamos nosotros cuando, por ejemplo, de la descendente anterior hay alguna ramita fina que le da una colateral, por ejemplo, a la derecha, a la coronaria derecha, ¿no? Entonces esa es una colateral, ¿sí? La ausencia de esas colaterales es un factor de riesgo para que haya una complicación mecánica. ¿Y cuál es la ubicación? Por lo general, ¿a qué nivel se rompe el septum interventricular? ¿En qué infartos? En los infartos anteriores, ¿no? Y sobre todo, si es apical, es mucho más frecuente, ¿sí? Y los infartos inferiores, la lesión o la rotura es más posterobasal, ¿no? Del septum, ¿ya? ¿Y cuál es la clínica? ¿Cuál es el paciente? ¿Qué síntomas tiene el paciente cuando nosotros vemos una complicación mecánica, sobre todo cuando es una rotura del tabique interventricular? Definitivamente el primer síntoma es de que el paciente al inicio no tenía un soplo y de repente al día o después de 2 días o después de 3 días, de repente le apareció el soplo, ¿sí? Un soplo sistólico paraesternal, así fuerte, soplante, retumbante, ¿no? Entonces es un soplo que nos puede decir de que si no lo tenía, entonces es un soplo que de inicio reciente. Entonces nosotros en primer lugar podemos pensar que hay una rotura del septum interventricular. Va a haber signos de insuficiencia cardíaca de ambos lados, tanto derecha y tanto izquierda. Va a haber dolor torácico, disnea, inclusive el paciente puede entrar a un shock cardiogénico. Se ausculta el soplo holosistólico en el borde paraesternal izquierdo, inclusive hasta frémito puede tener. Frémito es cuando uno palpa encima en el precordio y uno siente la sensación, el flujo de sangre de una cavidad a otra cavidad. Entonces ese es el frémito. ¿Con qué exámenes nosotros podemos hacer el diagnóstico? El diagnóstico de esta complicación. Definitivamente a la cabecera del paciente nosotros lo podemos hacer con un ecocardiógrafo, ¿no? Entonces, ¿existen otros exámenes? Sí, ¿no? Pero a la cabecera tenemos nosotros el ecocardiógrafo, que lo podemos llevar al paciente donde se encuentra. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, una toma apical de 4 cámaras ecocardiográfica. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces, este es el ventrículo derecho y esta es la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué observamos acá? Que hay un paso del flujo. ¿Ven aquí? Un paso del flujo desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Nosotros sabemos que en el ventrículo izquierdo la presión es mucho mayor que en el ventrículo derecho. Entonces, por presiones, el flujo pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, ¿eh? Entonces, este paso de flujo, nosotros vamos a escuchar soplo sistólico en toda la sístole, o sea, holosistólico en el borde paraesternal izquierdo, ¿sí? Nosotros también podemos ver aquí, por ejemplo, en esta otra toma también de cuatro cámaras, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y aquí hay un defecto del septum interventricular. ¿Ves? Acá está roto, ¿sí? Y si observamos nosotros, este es un corte anatomopatológico, este es un corte sagital, transversal, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, y este es el septum interventricular, y nosotros donde está la flechita observamos el infarto.
Si ese infarto se evoluciona, puede romperse. Entonces va a suceder una rotura del septo interventricular. ¿Sí? Y nosotros, ¿cómo vemos el flujo? Nosotros vemos el flujo así. ¿Sí? Ven el flujo que pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, por acá. ¿Sí? Un defecto. ¿Observan? ¿Sí? Sí, lo vemos. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos de esta complicación? Con el ecocardio, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es el manejo de estos pacientes cuando tenemos que tienen un infarto y tienen una complicación? En este caso, una rotura del septum interventricular. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que primero ver que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si el paciente está hemodinámicamente estable, entonces se va como una junta médica para decidir en qué momento hay que valorar esa cirugía, ¿sí? En qué momento se le va a hacer la cirugía, porque hay que cerrar ese defecto, ¿no es cierto? Pero si el paciente está en shock cardiogénico, ¿sí? Está en shock cardiogénico, el paciente está en falla multiorgánica establecida, entonces, de hecho, que va a necesitar que urgente, un tratamiento rapidísimo, una cirugía, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo va a necesitar dispositivo de asistencia ventricular, ¿sí? O de lo contrario, si el paciente ha hecho un infarto, tiene una complicación mecánica como la presencia de un CIB, o sea, una rotura del septo interventricular, y el paciente está en falla cardíaca y hay inestabilidad hemodinámica, aparte de todo el tratamiento de diurético para eliminar el líquido, para que no esté en falla, de la ventilación mecánica que hay que mandar al paciente, también hay que indicarle pues nitroglicerina, dobutamina, ¿no? Otros vasoactivos, necesariamente necesita la colocación de un balón de contrapulsación intraórtica, ¿sí? Y cuando ya lo estabilizamos, de todas maneras se va a una junta para ver en qué momento ese paciente necesita la cirugía, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son qué posibilidades tiene este cirujano? Esta cirugía, llevarlo a un tratamiento conservador primeramente, una cirugía correctora, o una cirugía de repente poner un dispositivo vía percutánea, o cuando ya prácticamente no es posible la cirugía correctora o no es posible el cierre percutáneo, de repente algunos pacientes tienen la indicación ya de un trasplante cardíaco, pues, ¿no? Entonces, en este diagrama, en este algoritmo, se dibuja o se describe el manejo o el tratamiento de estos pacientes que hacen esta complicación mecánica, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a entrar ahorita a nuestro caso clínico y lo va a leer Lisbeth. A ver, lee el caso clínico. Ya. Varón de 74 años acude por intenso dolor precordial opresivo irradiado a brazo izquierdo asociado a náuseas y vómitos de 1 hora de evolución. Antecedentes personales: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular anterior por hematoma talámico derecho en 1994 con leve hemiparesia izquierda residual. Tratamiento actual: warfarina, metformina, digoxina, amlodipino, furosemida, enalapril, simvastatina. En la exploración general tenemos una presión arterial de 142/91 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 73 latidos por minuto, saturación de oxígeno 94%, afectado por el dolor, consciente y orientado, bien hidratado y perfundido, eupneico en reposo, no ingurgitación yugular, hace que cardíaca. Arrítmica a buena frecuencia, sin soplos, APA normal, auscultación pulmonar normal, abdomen y extremidades anodino. O sea, normales. Uh-huh. ¿Cuál es Lisbeth, cuál es tu síntoma principal? El dolor. La angina. ¿Dolor de qué? ¿Dolor abdominal, dolor de pie, dolor de torácico? Oído, dolor torácico, ¿no? Dentro de ese dolor torácico, entonces ya puede determinar que es una angina o es un simple dolor torácico. Por las características puedo determinar que es una angina. Una angina, ¿no es cierto?
Ya, Sí. listo, muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Samael, ¿y qué antecedentes factores de riesgo presentan? El primero que presenta es la hipertensión, pero también tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene su colesterol alto, ¿no? La hipercolesterolemia, y tiene también fibrilación auricular. Y a CVA es accidente cerebrovascular. Sí, doctor. ACVA. Un accidente cerebrovascular. Sí, ok. Por un hematoma que tuvo en la región talámica derecha de su cerebro, ¿no? En 1994. Y también, mira, tuvo también una hemiparesia izquierda, muy probablemente por cuenta de ese infarto cerebrovascular, ¿no? Y también está en tratamiento. Ya. Muy bien. Carol, del examen físico, ¿qué puede rescatar? ¿Ya? Y la fase seguramente que tiene dolor, dice, ¿no? Afectado por el dolor, ¿no? ¿Y qué exámenes le vas a mandar, Nicole Monteiro? ¿Cuál es tu diagnóstico, Nicole Monteiro, inicial, ahorita? Ya. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, tenemos un paciente de 74 años que viene con una angina, y este paciente tiene antecedentes de hipertenso, diabético, colesterol y FA, y ha tenido ya un stroke. Me parece que es un síndrome coronario agudo que está pasando en el momento, ¿no? Un síndrome coronario agudo, ¿no? De acuerdo a todos, ¿no es cierto? Lo primero, un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Mandatorio la clínica, ¿no es cierto? El paciente viene con ese dolor intenso, precordial, dice que le comprime y le irradia a brazo izquierdo. Inclusive está asociado con náuseas y vómitos, ¿sí? Entonces, miren, tiene casi toda la característica de un dolor cardíaco, ¿no? Entonces, característico de una angina, de un dolor de un infarto de repente, ¿no? Entonces, lo primero que yo pongo mi diagnóstico es un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, Lisbeth, ¿qué exámenes le mandas? Bueno, primero le mando el EKG. ¿Ya? Y espero los resultados y ya pues de acuerdo a eso también las enzimas cardíacas. Solamente EKG le mandas. EKG y enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas, ya. El EKG lo tienes en 10 minutos, lo tienes, el EKG, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué más le mandas? Aparte de EKG, enzimas Una cardíacas, radiografía. ¿qué más? Una radiografía de tórax, ¿qué más? Un perfil lipídico. Perfil lipídico, ¿qué más? Una tomografía. ¿De qué? Una tomografía del cerebro. Ya, una tomografía cerebral. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué le mandan? Un hemograma. Hemograma, glucosa, ¿por qué diabético? ¿No es cierto? Urea, creatinina, ¿no? Sí. Perfil lipídico, perfil hepático, si deseas, enzimas cardíacas. ¿Qué más le puedes mandar? Una ecocardiografía. Una ecocardio también, ¿no? De base, ¿no? Una ecocardiografía, ¿no? Muy bien. Laísa, ¿qué esperas en el electro? Cuando viene el electro, ¿qué posibles hay en el electro? ¿Qué esperas encontrar en el electro? Bueno, dependiendo del caso, puedo encontrar el ST elevado o con un infradesnivel. O, de lo contrario, ¿qué encuentras? ¿Un electro? Por eso, un ST elevado o un ST no elevado, y de ahí ya podría confirmar el diagnóstico. Pero puedes encontrar un electro normal, ¿o no? Claro, sí. Claro, entonces un electro normal. Si supongamos encontramos un electro normal, ¿cuál sería tu manejo? El paciente viene con esos dolores, tiene esas antecedentes personales,
y tú le haces un electro y el electro está normal. No encuentras el ST elevado ni encuentras un infra ST. No encuentras nada, el electro normal. ¿Qué haces? Le mandas a su casa, le dices, ándate a tu casa, no tienes nada, o no sé, ¿qué le dices? ¿Qué haces tú, la Isa? Bueno, yo le trataría por los síntomas que presenta, pero bueno, yo optaría por la ecocardiografía también. Ah, ya, tú le dices, ¿sabes qué? Sí. Tu electro está bien, pero hazte de todas maneras el ecocardio, ¿no? Sí. Muy bien. Nicole, ¿tú qué dices? Nicole Méndez, ¿qué haces si es que el electro está normal? Creo que pediría las enzimas cardíacas, sí, para ver la troponina, si está normal o elevada. Muy bien. Entonces, ¿qué haríamos un paciente con un electro, en este caso, con esta clínica, con estos antecedentes, y tengo el electro y está normal? Espero mis troponinas y le voy monitorizando con unos nuevos electros cada media hora o cada 40 minutos o cada hora, ¿no? Lo voy viendo, monitorizando el electro hasta tener mis resultados de mis exámenes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como sabemos, la troponina en las primeras horas recién está que sube, ¿no? ¿Sí? La gran mayoría de pacientes, nosotros, por ejemplo, vemos aquí, cuando están de 1 hora, 2 horas, la troponina está con las justas, ¿no? Pero después ya en el transcurso de 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, ya la troponina pues se eleva, pues, ¿no? Entonces, nunca mandar a un paciente que está pues con una angina de esta presentación y un electro normal, váyase a su casa, ¿no? Se tiene que quedar en observación. Se tiene que quedar en observación y ser monitorizado. Mientras se le hace todos los exámenes pertinentes. La radiografía de tórax también hay que ver, ¿no? Hay que ver el resultado del ecocardio. Ya si en todo no eleva enzimas y le haces una serie de exámenes de ecocardio, de electro, y todos los electros están normales, ¿no? Y vienen los resultados de las enzimas cardíacas y están negativas. Y le haces el eco y el eco está normal. La radiografía también está normal. Ya, entonces ahí le dice, ya, pues, ¿sabe qué? Esto no es cardíaco, ¿no? De repente es psicogénico o de otra índole, no, ya te vas a tu casa, ¿no? Pero eso han transcurrido cuántas horas de que vino al hospital, de repente 8 horas, de repente 12 horas, de repente 24 horas, ¿no? Ya, entonces eso hay que tener presente. Listo. Y si supongamos tenemos el electro y el electro tenemos un supra ST elevado, ¿cuál es nuestro tratamiento, nuestro manejo, Samael? Si es un supra, un Sí, ST supra. elevado. Un supra ST elevado. Hola. Puede ser una, ¿cómo se llama? Una angioplastia, ¿no? Que es el cateterismo, o un tratamiento con trombolíticos. Ya. Nicole Monteiro, ¿cuál es tu manejo en un ST elevado? Yo le daría antiagregantes plaquetarios, ¿no? Anticoagulantes. Ya. Un tratamiento con estatinas y todo eso. Y drogas fibrinolíticas. Y yo haría el score de Graves, ¿no? Para ver la gravedad, para ver si yo hago una angioplastia. ¿Es así? Bien. Muy bien. Escuchen, chicos. Escúchenme y entiéndanme. Si viene el paciente, varón, de 74 años, con ese cuadro de dolor torácico, típico de dolor cardíaco, y encima tiene estos antecedentes personales, que es hipertenso, que es diabético, ¿no es cierto? Y yo le saco un electro, y en el electro tengo un supra ST elevado, o sea, una elevación del ST. Yo ya pienso en mi cabeza, digo, pucha, que este paciente está con el electro con ST elevado. Entonces, ¿qué es lo que hay en su coronaria? En su coronaria yo ya estoy pensando que hay un ateroma que se ha fisurado, se ha roto y encima se ha formado un coágulo de sangre, que ese coágulo de sangre
impide el flujo normal de esa arteria. O sea, no hay pase de sangre. Por eso es que en el electro me sale que el ST está elevado. Entonces, ese trombo me está impidiendo, ese me estorba. Yo lo tengo que eliminar, ese trombo. Entonces, inmediatamente, yo tengo que proceder, independientemente de la radiografía de tórax, que todavía no lo he mandado a hacer, que independientemente de que el eco todavía no lo hicieron, independientemente de que las enzimas cardíacas todavía no llegan, yo ya tengo que pensar que eliminar ese trombo, porque si lo dejo ahí ese trombo, el paciente se va a infartar completamente, una parte de su corazón se va a necrosar, se va a morir, y de repente hasta puede venir las complicaciones, o el paciente ya pues se queda con baja función y se va a quedar con una falla, ¿me entiendes? Entonces, o el paciente hasta se puede morir. Entonces yo, ya teniendo el electro, solamente el electro, y yo ya veo que es un ST elevado, yo tengo dos opciones, como dijo Samael, la fibrinólisis o la angioplastía. Lo ideal es la angioplastía. Si yo estoy en un hospital donde se hace angioplastía, inmediatamente lo llevo al laboratorio para hacer una angioplastía. Si no estoy en un hospital donde no hacen angioplastía y el hospital está cerca donde hacen angioplastía, entonces yo le derivo inmediatamente al otro hospital porque está cerca. Pero si mi hospital donde lo voy a derivar, donde hacen angioplastía, está muy lejos, 1 hora, 2 horas, entonces no, yo lo liso, lo tengo que trombolizar ahí donde estoy. ¿Sí? ¿Cómo se tromboliza? Vamos a hablar después. ¿Cómo se hace la angioplastía? Vamos a hablar después. Pero esas son las dos opciones. Pero lo ideal es la angioplastía. Ponerle un stent y abrirle la arteria. El stent va a hacer ¿qué? Que a ese trombo que está ahí, aplastarlo contra la pared. A ese ateroma que está ahí cerrando el paso, aplastarlo contra la pared para que pase la sangre. ¿Me entienden? Y recuperar esa parte que está media aturdida, media muerta de miocardio, porque si no se va a infartar. Si no, al último, si yo no hago nada, el trombo se queda ahí y después en el electro vamos a ver que el ST va bajando, pero se va formando las ondas Q de infarto, de necrosis, ya como habíamos estudiado anteriormente. ¿Me entienden? Listo. Doctor, tengo una duda. Cintia, ¿no? Dime. Sobre la rotura del tabique. ¿Por qué se rompe el tabique? ¿Porque es una presión muy grande? Porque es un tabique grueso, ¿no? Las paredes ahí son gruesas. Entonces, yo me quedé pensando, ¿por qué se rompería? Se rompe cuando el infarto es transmural, o sea, abarca todas las paredes del endocardio, del tejido cardíaco, y ese infarto pues es extenso y el músculo se vuelve pues así como que una masa así gelatinosa, y con la presión que hay en la parte del ventrículo se revienta y se rompe. Pero para eso hay factores de riesgo que nos van a decir que eso puede haber esa complicación. Pero estamos ahorita en el inicio todavía. Carol no, Lisbeth. ¿Lisbeth? Sí, doctor. Ya, Lisbeth. Y si yo encuentro el electro que hay un infra, ¿cuál es mi manejo? Cuando hay infradesnivel, Sí. le hacemos un cateterismo, pero no hacemos lisis del trombo. Muy bien, excelente. No hacemos lisis, pero te podemos llevar al cateterismo. Pero previo a eso hay que estratificar al paciente, que el paciente tenga alto riesgo, que sea de menor riesgo o de bajo riesgo. Entonces, ¿cómo estratificamos? Con un score, el Grace o el TIMI para ese no elevado. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, inmediatamente mandamos el electro y acá tenemos el electro del paciente. ¿Qué tenemos en el electro? Cintia. Ok. Primero vemos el ritmo. ¿Ya? Le podemos ver que está en ritmo.
No veo ondas P, doctor. Ya, si no hay ondas Este P, ritmo no está en no sinusal. no sinusal, ¿en qué ritmo está entonces? Ritmo de... Fibrilación. ¿Por qué? Fibrilación, ¿qué decimos? Que no hay ondas P y que Porque RR son regular. irregulares. RR son irregulares. Ven aquí esta distancia entre esta RR, ¿ves? Sí. Y ves esta distancia entre RR, son irregulares, ¿no? Mira Sí. aquí, no hay ondas P, pero está en ritmo irregular, ¿no? Mira, RR son irregulares. Entonces, decimos que este electro está en un ritmo de FA. ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca? ¿Cómo se halla la frecuencia cardíaca, Elizabeth? Bueno, cuando es En un FA. ritmo irregular, se cuenta cuántas Rs hay en 6 segundos y se multiplica por 10. Muy bien, excelente. Más o menos, ¿cuánto crees que hay acá? La frecuencia cardíaca, ¿en cuánto está acá? A ver. ¿Mm? Algo como, no puedo ver los segundos. Un segundo, es en 6 segundos. Supongamos de aquí, ¿no? Supongamos desde aquí. Tenemos... Sería como en 30 cuadraditos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más o menos entre 90 y 100 está, ¿no? La frecuencia cardíaca ventricular, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. ¿Y qué más hay? Bueno, PR no vas a hacer porque no hay PR, no hay P, ¿no? El complejo QRS, ¿cuánto mide el complejo QRS? En la derivada 1 es positivo, en la derivada ABF negativo. Entonces está desviado el QRS ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Más o menos ¿cuántos grados? A ver, más o menos. Teniendo en cuenta que acá hay 5 y 3, 8, y acá hay 5 y 3, 8. Acá hay 8 y acá hay 8. ¿Cuántos grados? En menos 60. Menos 60 grados. No. Si acá hay 8 y acá hay 8, ¿cuánto mide? ¿Cuántos grados? ¿Menos cuánto? ¿Quién puede decir cuántos grados es? Si tenemos que en uno es 8 y en ABF es 8. ¿Cuántos grados es? Chicos, ¿quién sabe? A ver, miren. Si yo tengo acá que es 8 y después acá tenemos 8, ¿no es cierto? Acá hay 8 y acá hay 8. ¿Cuántos grados es acá? Samael, ¿cuántos grados es aquí? Acá tienes 8 y tienes 8. ¿Están chicos o no? Sí, estamos acá. Muy bien. Entonces ahí sería más o menos menos 120, ¿no? No. ¿Cuántos grados hay acá? ¿Cuánto? ¿Quién me dice cuántos grados hay acá? Si acá tenemos 8 y acá tenemos 8. ¿Sería 45? 45, Cintia, muy excelente, Cintia. 45, 7 es un cuadrado. Entonces acá corta en la mitad, pues 45. 45 grados. Si tengo 8 y 8 acá es un cuadrado prácticamente, ¿no?
Entonces está a menos 45 grados porque está desviado a la izquierda. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y qué más vemos, Cintia? A ver, continúa, Cintia. ¿Qué otra cosa ves, Cintia? Elevación en la B5 y en la B6, una elevación del ST. Aquí, ¿no? El punto J Sí. está aquí, ¿no? Acá Sí. también está el punto J, ¿no? Sí. Acá también está un poco junto, está elevado, ¿no? Entonces ya se eleva más de 1 milímetro. Y el paciente tiene 74, entonces hay una elevación del ST, entonces el ST está elevado. Este es el ST, mira. Este es el ST. El ST. ¿Sí? Acá está el ST, miren. Entonces mira cuánto está elevado acá. Y cuánto está elevado acá, ¿no? Desde aquí a aquí. El ST, mira. Aquí también. Aquí también. Acá también. Entonces hay una elevación del ST, ¿no? Pero ya el ST ya nosotros vemos que está bajando el ST. ¿Porque qué? Se está formando la onda Q. Aquí hay onda Q. Mira, acá ya se está formando un poquito la onda Q. Acá ya se observa más onda Q. Y también hay onda Q en 2, en 3 y en ABF. ¿Se acuerda que el paciente, lo que tenía el paciente? ¿Sí? Entonces, hay un ST elevado en cara anterior, ¿sí? Y con ya ondas Q en cara inferior. ¿Todos están de acuerdo o no? Entonces, lo que tiene es un infarto ya previo, anterior, parece ya en la parte inferior del ventrículo izquierdo, y con un nuevo episodio, un ST elevado en cara anterior. Entonces hay compromiso de ¿qué? De la descendente anterior, más probable, y también de la coronaria derecha, ¿no? Doctor, Dime. ¿él también tiene un M bloqueo anterior también? ¿Izquierdo o no? ¿Cómo? No tiene un infarto anterior, Ah, pero es diabético. Y los pacientes diabéticos a veces infartan silenciosamente. No hacen mucho dolor y infartan. Y después ya se le ve la huella en el electro, ¿no? Entonces esto hay que tener presente, ¿ya? Entonces le mandamos, pues, ¿no? Le mandamos el electro y vemos que sí, la frecuencia cardíaca está en 80. Hay un bloqueo bifascicular, un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior. Y hay una lesión subepicárdica en cara anterior y lateral baja, ¿no? O sea, una elevación del ST en B3 a B6, ¿sí? Ya como quieren ustedes la radiografía, llega la radiografía y en la radiografía no hay síntoma de insuficiencia cardíaca. Llegó la troponina y la troponina está a 139. El INR está en 2.7 y la glucosa en 184, ¿sí? La creatinina, la urea están normales y el resto está normal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico, Samael, con esos resultados de esos exámenes? Es un infarto del miocardio, ¿no? Sin elevación del segmento ST y... ¿Cómo que sin? Si acá dice elevación. Claro, perdón, con elevación del ST y es una inestable, ¿no? ¿Por qué? Pero si ya tiene la troponina alta, 139 de troponina. Entonces, si tiene la troponina alta y tienes ese electro, entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Entonces... Entonces sería infarto, sería un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿no? No, ya no es síndrome coronario agudo, ya. Claro, ahí infarto de miocardio
Ya no es síndrome coronario agudo, ya es un infarto ST elevado. ¿Infarto por qué? Porque ya tenemos las troponinas. ¿Y ST elevado por qué? Porque hay una elevación del ST en B3 a B6. Entonces, mi diagnóstico sería... Y ahí hay que agregar, ¿qué hay que agregar? ¿En qué parte del ventrículo izquierdo está? Localizado, ¿no? ¿En qué parte del ventrículo izquierdo está? Inferior. La lesión, ¿no? La cara anterior, de B3 a B6. ¿Se acuerdan la topografía del electrocardiograma? Del electrocardiógrafo. Electrocardiografía topográfica. Pero no era en la coronaria derecha, Doc. Y ahí y abarca todo eso. Ya, ok. Entonces. Bueno, yo creo que te estás confundiendo, Samuel. Sí, estoy A ver, confundiendo. Nicole Méndez, ¿cuál es tu diagnóstico? Creo que sería entonces un infarto de miocardio con elevación del ST en la cara. Ya. Un infarto de miocardio agudo con ST elevado. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? En cara. Anterolateral. Anterolateral, muy bien. Anterolateral, ¿no es cierto? Ya. Anterolateral, ¿no es cierto? Ese es el diagnóstico. ¿Y cuál es tu propuesta, tu propuesta, tu manejo? ¿Qué haces con este paciente? Ya tú tienes ya. Creo que podríamos hacer una angioplastia. La angioplastía, ¿no? Entonces nosotros tenemos un infarto anterolateral. Miren, chicos, los infartos también, para ver la falla cardíaca, se clasifica en KILIP. KILIP 1, KILIP 2, KILIP 3, KILIP 4, ¿no? KILIP 1 cuando no hay falla cardíaca, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener el diagnóstico, un infarto con elevación del ST, KILIP 1, anticoagulado con warfarina por la fibrilación auricular y como antecedente un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el manejo? Tú me dices que es ¿la qué? Angioplastia. Angioplastia. La angioplastía debemos hacerlo, ¿no es cierto? Pero supongamos que no estamos en un hospital donde hacen angioplastía, ¿no es cierto? No hacemos angioplastía o el hospital está muy lejos. Entonces yo hago, ¿qué tengo que hacer? Fibrinolisis, tratar con antitrombolíticos. Es una fibrinólisis, hacer una fibrinólisis, ¿no? Y la fibrinólisis tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. La primera contraindicación es el paciente que no tenga alguna hemorragia activa, ¿no? Y que el paciente no esté anticoagulado también, porque si el paciente está anticoagulado y yo le voy a meter la fibrinólisis, puede tener un alto riesgo de hacer una hemorragia cerebral. Entonces la pregunta es, ¿la anticoagulación le contraindica la fibrinólisis? ¿O por el antecedente de una hemorragia cerebral? Creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que tener presente, ¿sí? Muy aparte que nosotros tenemos que darle al paciente nitroglicerina, aspirina, clopidogrel, continuar con su simvastatina, con su warfarina para su FA, para su digoxina para su ritmo, ¿no? Agregar de repente beta-block, nitratos y ECAs, agregar pues un ansiolítico, un protector gástrico, ¿no? ¿Ya? Pero se decide definitivamente llevarla a la angioplastía, ¿no? Se le hace una coronariografía, de todas maneras, un hospital cercano o el mismo hospital donde tengamos esa oportunidad. Y en este caso, se notó que había una dominancia derecha y había una oclusión de 100% en la descendente anterior. Vieron que la parte del supra estaba en la B3, B4, B5, es del territorio de la descendente anterior, ¿no? Y una lesión de 85% en el segmento distal de la coronaria derecha, ¿sí? Ya seguramente esa era ya evolutiva, ¿no? Pero la que le ha traído a emergencia es la descendente anterior, donde estaba el supra del ST, ¿sí?
Y que se decide colocar un stent en la descendente anterior. ¿Ves? Acá está el stent, aquí se decide colocar, ¿sí? Y queda pendiente ya en un segundo lugar la revascularización en la coronaria derecha. Se le hizo el ecocardio y el ecocardio quedó con una fracción de eyección de 36%. ¿Sí? Al tercer día, ¿no? Al tercer día de la evolución, el paciente todavía se queda aquí en el hospital y uno va todos los días a ocultar al paciente, a revisar el paciente y encontramos su evolución. Carol, lee la evolución. Clínica de insuficiencia cardíaca con disnea moderada, derrame pleural bilateral y edemas en ambas en ambas extremidades inferiores. pico de troponina de 5.227 y... ¿qué es eso, Doc? ¿Qué más? Pro-BNP. Pro-BNP 26.533. Persistente elevación del ST en cara anterolateral. El octavo día de su ingreso presenta disnea opresiva torácica con taquimia y desaturación 85%. Soplo pansistólico en todos los focos. Auscultación cardíaca, soplo pansistólico en todos los focos. Ya. De 3/4, de 3/4/6. Ya. Auscultación pulmonar, crepitantes en ambos hemitórax. Radiografía de tórax, edema pulmonar bilateral. Bilateral. ¿Cuál es tu precisión? ¿Qué pasó, Cintia? ¿Qué pasó? Al paciente vino con un infarto, se le colocó un stent, aparentemente debería haber evolucionando bien, o es su evolución natural. ¿Qué pasó? ¿O todo está bien, o algo está mal? ¿Qué pasó? Supongo que algo pasó con el tratamiento. Por eso, pues, ¿qué crees? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu prestación clínica? Ya tiene que volví a hacer. Estaba presentando otra vez ¿Te acuerdas otro cuánta infarto. troponina tenía? Estaba elevado, estaba en más de 100, 130. Más de 100 y ahora tiene 5.12, ¿no? Sí. Como que ha bajado, pero es la evolución natural porque las troponinas se elevan, hacen una curva, ¿no? Y el tercer, cuarto día ya están bajando, ¿no? ¿Qué te llama la atención de todo esto? La saturación. Comienza a desaturar, ¿no? 85%. Sí, está en 85. Sí, ¿qué más? Que ya tiene un soplo pansistólico. Todo. ¿Ya? En todos los focos. ¿Ya? ¿Qué Y más? aparte ¿Qué te hace que también pensar eso? que está volviendo a ser otra vez un infarto, está llegando a ser una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia. Laísa, ¿tú qué piensas? Bueno, como podemos percibir, el paciente ya presenta clínica de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y bueno, en el examen físico se puede evidenciar, además de que con el tórax, el edema pulmonar bilateral. Y bueno, ahí tenemos también un dato bastante importante que es el ProBNP, ¿no? Que ya nos hace sospechar de insuficiencia cardíaca. Ya. Ya, entonces ha hecho una complicación, ¿o no? Por supuesto. Ya. Nicole Méndez, ¿qué piensas? Sí, doctor, yo me recuerdo que, no sé, en la imagen anterior usted nos mostró que tenía dos trombos, ¿sí? No sé si el procedimiento fue realizado en los dos, pero tal vez en el que no fue realizado puede haber generado la insuficiencia cardíaca, algo así, no sé. Ya. Lisbeth, ¿no? Lisette.
Lisbeth, doctor. Lisbeth, ¿tú qué piensas? Lo mismo que acaba de mencionar mi compañera, pues que hay un trombo que no ha lisado muy bien. Entonces, eso es lo que sigue ocluida la arteria. A Carol Monteiro, ¿qué piensas? Carol. Sí, Carol Monteiro. Nicole Monteiro. Estoy de acuerdo con mis compañeros, sí, el tratamiento no fue efectivo y solo se volvió la situación, ¿no? Tiene insuficiencia cardíaca y ya está en el nivel de tener un derrame pulmonar o un edema pulmonar. Entonces hay que avaliar de nuevo cómo están las arterias para hacer un otro procedimiento. Ya. Ahora sí, Carol, ¿tú qué dices? Carol. Doctor. Muchachos, todos están de acuerdo de que está en falla cardíaca, ¿no? Sí, dime, Samuel. Sí, estamos de acuerdo en eso. Quizás también otra posibilidad es de que, ¿cómo sigue porque ahí dice que el ST sigue elevado, ¿no? En la cara anterolateral. Y una posibilidad sí es que tenga volvido el trombo, ¿no? A ocluir otro trombo, no sé, otro ateroma, pero quizás el mismo ateroma anterior ya haya producido una muerte del miocardio. Entonces, aunque le sacaron ese trombo o le hicieron un cateterismo, ¿no? Eso ya estaba hecho el daño. Entonces, el paciente ahora solo manifiesta, digamos, los resultados de lo que ya había, de lo que ya pasó en su corazón. Es decir, una isquemia, una muerte de una parte de un ventrículo, ¿no? Es una posibilidad, entonces, mi raciocinio está... Bueno, chicos, miren, todos están de acuerdo de que está en falla cardíaca, ¿no? Sí. Ya, listo, muy bien. Pero ¿no le llama la atención esto? Un soplo nuevo. Él no tenía ese soplo. Acá dice sin soplos. Cuando él ingresa al hospital, al inicio, se lo escucha y no se le escucha soplos. Pero sin embargo, ahora se le escucha un soplo pansistólico. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces ahora tiene un soplo pansistólico y todavía pansistólico. Algo pasó, ¿no? Entonces, ¿qué examen tú le vas a mandar, la ISA? Una eco, doctor. Porque ya una eco. ¿Para ver qué, Nicole Monteiro? Para ver si hay alguna insuficiencia, ¿no? En las válvulas, para ver cómo está el flujo. Alguna complicación mecánica. Esto no le dice que de repente el paciente ha hecho una complicación mecánica y ha hecho un CIB o una rotura del septum interventricular y es por eso que la ha llevado a la falla cardíaca. Tenemos que tiene síntomas y signos de falla cardíaca de ambos lados, o sea, biventricular, dolor torácico, disnea. Inclusive el paciente puede entrar en shock cardiogénico y tiene la presencia de un soplo sistólico. ¿Sí? Entonces, es eso, quizás. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Tengo que mandarle a hacer un eco para confirmar ese diagnóstico, ¿no? De que tiene síntomas de falla cardíaca, sí, todos ya estamos de acuerdo que tiene síntomas de falla cardíaca. Es un infarto, sí. Le le hicieron una angioplastía, le colocaron su stento, pero a pesar de eso, de repente, como dice Samuel, fue muy tarde, ¿no?
Entonces ya había necrosado una parte de su septum. Y con las presiones altas que está en el ventrículo izquierdo, ese septum se rompió, hizo un CIB y lo llevó a la falla cardíaca. ¿Sí? Por eso los pulmones ya están congestionados, ¿sí? Hay crepitantes angambulados, comienza a desaturar el paciente, tiene disnea, le aumenta el dolor opresivo, ¿no es cierto? Entonces, es más, la troponina está de bajada, pero le aparece un nuevo marcador de falla cardíaca, que es de 26, de falla cardíaca. Entonces, nosotros, la presencia del edema agudo de pulmón con el soplo, así como tiene la presencia de edema agudo de pulmón más este soplo, en lo primero que nos hace pensar en un paciente que tiene reciente un infarto, es una complicación mecánica. ¿Y cuáles esas son posibilidades de las complicaciones mecánicas? Primero, que sea una insuficiencia mitral aguda. De repente la cuerda se rompió ¿cómo se llama? De la válvula mitral y tiene una insuficiencia mitral que también le genera un soplo y también le genera un soplo sistólico, ¿sí? Por rotura del músculo papilar. O de repente es una comunicación interventricular por rotura del sector interventricular. O de repente estamos frente a las dos cosas, ¿no? Junto con estas dos, tanto la insuficiencia mitral severa por rotura del músculo papilar y la comunicación interventricular con la rotura de la pared libre son las principales complicaciones de mecánica del infarto. La aparición suele ser precoz y dentro inclusive de las primeras 48 horas. ¿Qué examen le mandamos? Le mandamos el eco. ¿Qué vamos a ver en el eco? Que hay un defecto del tabique interventricular, ¿sí? Y con el eco confirmamos que es una rotura del septum interventricular. Aparte que presenta una gran aneurisma en la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Entendieron? Entonces esto ya se va a ese algoritmo que le enseñé para ver en qué momento le vamos a operar. Hay que tratar la falla cardíaca, hay que ver si es que necesita asistencia ventricular, un soporte de asistencia ventricular, ¿no? Lleva la ventilación mecánica o balón de contrapulsación o un impela, dependiendo, ¿no? Y vasoactivos, dobutamina, noradrenalina, ¿no? Furosemida para decongestionar. Entonces, estabilizarlo al paciente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, estas complicaciones, ¿por qué se dan? Porque, por ejemplo, yo digo, si ya le han hecho la angioplastía, entonces, ¿a qué se debe? Hay factores después de riesgo para desarrollar esa complicación. ¿Y cuáles son esos factores? La hipertensión, ¿no? Mal controlada. De repente ha hecho el infarto y sigue con la presión alta. Es como lo que vemos en este caso, ¿no? Casi 150 de presión, ¿no? También el antecedente, pues, de que el infarto que tiene es un infarto pues en cara anterior, pues, ¿no? Entonces que también ellos debutan pues más rápido con una complicación mecánica, pues, ¿no? Entonces, acá como le mencioné, ¿cuáles son los factores de riesgo? Miren, la edad avanzada, el paciente ya tiene 70 años, ¿no? La localización anterior, ¿sí? También son factores de riesgo que va a condicionar a la complicación mecánica. Pero en sí, ¿cuál es? En sí es que de repente, como dijo Samuel, de repente ya fue demasiado tarde entrar a angioplastía, demasiado tarde abrimos la arteria. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque en el electro nosotros, ¿qué observamos? En el electro nosotros observamos que la paciente ya tiene ondas Q. Y acá ya están formándose las ondas Q ya, ¿no es cierto? El complejo, las ondas Q están ya, mire, aquí en B3 hay un poquito de onda Q, pero en B4 ya hay una onda Q ya bien establecida. En B5 también, en B6 con mucho mayor razón. El SGT ya está bajando, ya tiene una evolución de varias horas, hasta días. ¿Se acuerdan esa diapositiva que le enseñé en la práctica anterior? La evolución del infarto, la evolución natural del infarto, cómo el ST va o se aumenta
y después va bajando, pero al mismo tiempo va formándose las ondas Q, hasta que el ST se normaliza, pero la onda T es negativa, y después a las semanas ya se queda la onda Q, y la onda T se hace normal. Entonces, de repente ya fue demasiado tarde, ¿no? Entonces ya colocar un stent ahí ya está ya de más, ya está por gusto, ya se hizo el infarto, ya se concretó el infarto, ¿no? Fue demasiado quizás tarde, ¿no? Entonces el infarto agarra una cierta espacio, y ese espacio, pues un infarto se hace, el músculo cardíaco se hace gelatina, pues, ¿no? Como nosotros hemos visto aquí en el video al inicio, como nosotros vemos aquí en el video. Ahí. Uy. Uy. Como ustedes han visto acá, cuando se hace ¿me ven? ¿Me ven? Sí, Sí, doc. Chicos, ¿me ven? Ya, Sí, no sé doc. por qué no corre la cinta. En un ratito. Uy. Ya no sé cómo sacar el puntero para que corra el video. Me sale que estoy con lapicero. Entonces ustedes han visto que la pared, pues, del ventrículo izquierdo, cómo estaba, todo como moreteada, ¿no? Una gran extensión, se vuelve pues como gelatina y se vuelve pues delgada, y con la presión que hay en el ventrículo izquierdo eso se revienta, ¿no? Es cuando ustedes tienen un globo de carnavales, le meten agua un poquito, como que sí, normalazo, ¿no? Todavía lo ves en la pared del globo rosadito, ¿no? Y después mientras le inflas con más líquido, con más aire el globo, la pared se distiende más, se va a hacer medio blanco, ¿no? Y hasta que llega el momento se revienta, ¿no? Entonces es así, igualito el ventrículo izquierdo, pues, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, Para terminar acá. ¿cuánto tiempo el paciente puede, digamos, aguantar con ese tratamiento hasta esperar una cirugía? Porque por lo que estoy viendo, el tratamiento ideal es una cirugía, ¿no? Sí. Entonces, con ese tratamiento de fármacos y todo ahí. Cuando tú tienes esto, cuando tú tienes una comunicación interventricular debido a un infarto, tú tienes que ver si el paciente está hemodinámicamente estable o está inestable. Si está estable, entonces todavía tienes chance, ¿no? De que se decida por un pool de médicos, de cardiólogos, de cirujanos cardíacos, estabilizarlo bien al paciente y ver el momento idóneo que puede entrar a la cirugía. O sea, una cirugía, en otras palabras, planeada, programada, ¿no? Y a decir, por ejemplo, ahorita el paciente hizo el CIB, ha infartado, pero el paciente está bien, está con buena frecuencia, no está chocado, el paciente no necesita vasoactivos, no necesita vasopresores, está bien, ¿no? Entonces el paciente puede esperar, ¿no? 2 días, 3 días para que pueda entrar a la cirugía, ¿no? En cirugía le van a cerrar ese defecto con un parche del pericardio. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos aquí en el hospital en que ha habido esa complicación, una rotura del septum, y nosotros como cardiólogos hemos insistido en que entren de emergencia. Han entrado de emergencia así a las 24 horas, por ejemplo, rapidísimo, y han entrado y han querido cerrar ese defecto con un parche, y cuando ellos cosían el parche, todo se desmoronaba. Entonces no agarraba bien el punto, estaba muy fresco. Entonces tampoco no es que inmediatamente hay que entrarlo, ¿no? Porque está todavía fresco, tú no vas a tener sitio donde poder agarrar el parche, ¿no? Entonces también eso hay que ver, ¿no? Entonces por eso es que cuando el paciente está estable, eso se programa, ¿no? Se programa, se decide en una junta médica, se decide con un pool de médicos, ¿no?
Cuando el paciente está en shock cardiogénico, cuando el paciente está en falla multiorgánica, ¿no? Establecida ya, ¿no? Cuando el paciente está con una inestabilidad hemodinámica, eso sí tú necesitas primero estabilizar al paciente. Le tienes que llevar primero a ventilación mecánica, indicarle diuréticos, nitroglicerina, dobutamina, vasoactivos, vasopresivos, ayudarle de repente con un balón de contrapulsación, con un Impella, un ECMO, ¿no? O sea, estabilizarlo primero el paciente. Y cuando recién lo estabilizas, recién ingresar a la sala. Porque si tú lo metes a sala para corregir ese defecto y el paciente está en shock o está hemodinámicamente inestable, en sala se va a morir, pues. Su riesgo es altísimo morirse, pues, ¿no? Y según eso, por ejemplo, si tiene shock cardiogénico, ¿no? Nosotros decimos, pucha, que necesita todo esto, esta asistencia ventricular, pero también necesita un tratamiento conservador, pues. Por ejemplo, pues, ya entrar pues a cirugía pues de aquí a 24 horas, estabilizando lo mejor al paciente, pues, ¿no? Pero si el paciente está estable, se puede ser pues, inclusive con una cirugía programada, o de repente hasta por vía percutánea se le puede cerrar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, dependiendo de eso, pues, ¿cuándo es mejor? Depende del estado, del estado hemodinámico del paciente, pues, ¿no? Ah, okay. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, doctor. Entonces, hay que primero estabilizar el paciente, ¿no? Para después ir a cirugía. Entonces. Sí, después hacer una cirugía planeada, ¿no? O programada. Doctor, ¿qué significa ECMO, Impella? Ajá. Impella es... Mañana vamos a hablar de eso en cirugía, en falla cardíaca, pero es un dispositivo. Ustedes saben de que el ventrículo izquierdo se contrae y expulsa la sangre, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Entonces, normalmente, supongamos, por un ejemplo, en el ventrículo izquierdo tenemos 100 mililitros y como cuando se contrae el ventrículo, debe expulsar de esos 100 mililitros, 70 mililitros debe salir a la aorta, al sistema circulatorio. Pero por X motivo, porque tiene un infarto, está muy débil, entonces no expulsa los 70, expulsa 30, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto se queda en el ventrículo izquierdo? Se queda 60 o 70 se queda en el ventrículo izquierdo. Entonces, una forma de ayudarle a expulsar esa sangre es meterle un dispositivo hasta el ventrículo izquierdo y cuando se expulsa, se contrae el ventrículo izquierdo, ese dispositivo que es como un cable, aspirar. Si el mismo ventrículo izquierdo expulsa 30, por ese cable lo aspira 50 más. Entonces está expulsando 50 más 30 son 80. Entonces como que normal. Entonces ese es un Impella. Es un dispositivo que en cada contracción del ventrículo va a chupar la sangre y lo va a expulsar al torrente por la aorta, ¿no? Ok. Interesante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos. Todo bien claro, doctor. Sí, doctor. ¿Todo bien? ¿Entendible? Sí, doctor. Sí. ¿Sí? Cintia, Lisbeth. Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todo bien? Doctor, ya. Mañana. Durante un infarto, la presión del paciente puede estar aumentada o disminuida. Puede estar aumentada, puede estar disminuida. Si está disminuida, es más probable que esté en un shock, ¿no? Esté chocado, ¿no? Porque yo digo, ¿no? Porque imaginando nosotros, como estudiantes, ¿no? Supongamos que estamos en un lugar muy lejos de un hospital y una persona, por ejemplo, se cae y con la mano de pecho y vemos que está con el dolor ahí. Y entonces, digamos, nosotros podríamos medir la presión, cosas así, para ver más o menos el estado hemodinámico. Claro. Claro. El paciente cuando viene a consulta y tiene esas molestias, hay uno de los parámetros esenciales del examen físico, hay que medir la presión, pues, ¿no? Definitivamente, pues, ¿no? Ok. Ya, chicos, entonces nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
¿ya? Está 8 y bien, cuarto, doctor. 8 y 5, 8 y 10, ¿ya? Ya, doc. Doctor, Gracias. mañana, ¿qué Gracias. tema dijo que íbamos Sí, a hacer? tengo una leída, falla cardíaca, ¿ya? ¿Cómo? Ah, eso. ¿Qué tema? Quería sobre el tema. Falla cardíaca. Gracias, doctor. Está bien. Sí, doctor, Ya, listo. gracias. Doctor, Ya, chicos, gracias. buenas. Hasta luego.